Buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar que se sume la mayor cantidad de inscritos a esta sala. Hay mucha gente, hay mucho interés, hay mucha expectativa sobre este tema, así que vamos a dar un par de minutos como siempre lo hacemos para que entre la mayor cantidad. Estamos muy contentos desde Chile, vemos la motivación en cada uno de nuestros webinars. Este año en particular hemos aumentado muchísima la cantidad de personas que entran y se inscriben acá en nuestros webinars. Así que felices. Bien, vamos a dar unos minutitos más. Están entrando raudamente personas. Hay un súper nivel. Ya están saludando, qué lindo. Ya está Adriana Barrientos desde Valdivia. Hola Adriana, ¿cómo estás? María José González también. Ya dejé abierto el chat. Pueden escribir sus saludos, sus comentarios, sus reflexiones. Así que bienvenidos a todos a escribir acá. La pestaña de Q&A también está abierta para que al final de la sesión hagan sus preguntas y el equipo de MTU nos pueda responder. Hola, hola, hola. Qué lindo verlos a todos tan contentos, ¿no? Tan conectados. Jessica, Violeta, Gustavo, Cassandra. Hola, ¿cómo están? Vamos a tener una súper buena presentación. La revisamos ayer, la revisamos antes también, hoy día, y está súper interesante. Un tema que siempre convoca y nos cuestiona, bueno, ¿cómo hacemos esto de medir y monetizar este indicador, ¿verdad? El NPS. También ahí las chicas de Caja Los Héroes, Cincia, Joana, ¿cómo están? Felices de que estén aquí acompañándonos, por supuesto. Tenemos mucha gente ya. Bien. También está Felipe de Kaufman, bueno, nuestros socios como siempre ahí acompañándonos, qué lindo. Cristian Tonoli, hola a todos. Maravilloso, maravilloso, me encanta esto. Diego también está acá, Diego Cherle, así que felices. Ya, tenemos una alta convocatoria, así que ahora sí, Claudia Torres también, ya. Muchas gracias por sus saludos, por estar aquí, por esta buena onda que siempre acompaña y rodea todos los eventos de DEC. Nosotros desde acá, por supuesto, muy felices y motivados. Ahora sí, vamos a partir con nuestra super presentación y vamos a saludar a nuestro equipo y yo les voy a contar con quiénes vamos a estar hoy día. Contarles también que MTU es una consultora que ya está en DEC desde este año, desde enero, así que son socios de nuestra asociación. Y hoy día nos va a acompañar Fernanda Toro. Y Fernanda, les cuento un poquito más de ella. Fernanda es ingeniera comercial de la Universidad Católica con un MBA en el Instituto de Empresa Madrid y ha sido docente en la Universidad del Desarrollo y es socia y CEO de MTU. Ha liderado empresas en distintas empresas con el área de experiencia de clientes y también ha sido gerente general de Hoteles Tánica. Así que Fernanda tiene la experiencia de empresa y también de investigación en su rol de CEO de MTU. Y también nos acompaña Andrés Valderramas. Andrés es sociólogo de la Universidad Católica, director de Analytics de MTU, experto en Analytics, ¿ya? Es la persona de los números, que es súper importante siempre. Ha sido gerente de inteligencia en LATAM, en LAN, y también gerente de Customer Insight en Unilever. Así que también tienen un tremendo currículum. Ahora sí, los dejo con el equipo. Muy bienvenidos, Fernanda, Andrés, ¿cómo están? Adelante. Hola, Hola, hola. eh, Bienvenidos. muchas muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos bien, sí. Sin Perfecto, eco. tú estás en mute ahora, Ale, pero ahí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escucho bien. Ya, súper. Oye, muchas gracias nuevamente por por la invitación. Estaba mirando los chats, la gente muy entusiasmada, así que un saludo a Osorno, nosotros trabajamos con el grupo SAES, así que está lloviendo mucho. Saludo a Buenos Aires, era como muy motivante, así que muy alegre de lo que genera este tema, que efectivamente nosotros viniendo del mundo del cliente es un tema, es de los temas más complejos porque hemos avanzado mucho en el mundo de clientes, pero este tema siempre es el que más nos cuesta. Entonces, hoy día de lo que vamos a hablar es qué impacto e implicancias tiene en la organización cuando logro yo descubrir el impacto económico y cómo se hace.
¿Ya? Entonces, yo les voy a estar hablando de la estrategia cortito, y luego Andrés, que es mi socio, nos va a hablar de cómo ustedes pueden calcular el impacto económico del NPS. Eh, si queréis, vamos a la siguiente. Nosotros, como decía la Ale, somos una empresa especializada en estrategia de cliente desde el 2014, y lo que nos mueve, y no es por no este webinar, si van a nuestro sitio web, es transformar a las compañías en organizaciones centradas en el cliente de manera rentable. Es que si no lo hacemos, la transformación es vulnerable. Yo no solo fui directora de cliente, no voy a entrar en el currículum porque ya lo contó la Ale, sino que también fui gerente general de una cadena de hoteles, y entiendo entonces la dificultad de los gerentes de clientes, de poder hablar en el idioma del negocio y generar prioridad y relevancia y que me den recursos. ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Y para empezar, antes de hablar por sí solo, nosotros tenemos, dale más, 8 requisitos que definen una experiencia de cliente. O sea, en este camino que llevamos de más de 20 años en estos mundos, desde el mundo de la empresa y desde el mundo de la consultoría, nosotros construimos un modelo que es el que nos ha servido hasta ahora para poder convertir a una compañía en una compañía centrada en el cliente, ¿ya? Entonces, efectivamente, el valor económico de la experiencia es un pilar muy clave para que esta rueda dé vuelta. Ahora, puede estar al comienzo de un programa o puede estar después. ¿Ya? Esto no es obviamente ciencia exacta, pero en general las compañías tienen un propósito, que eso es lo que mueve y lo que da la ingeniería para que parta esta rueda. Y es muy importante en ese momento, o después vamos a ver, calcular entonces cuánto vale la experiencia. Cuando yo ya tengo eso, la compañía se me abre. Entonces ahí yo entiendo el segmento objetivo muy fuerte analíticamente. Nosotros tenemos una visión muy analítica. Luego hago mi propuesta de valor. Luego hago la agenda. Entonces yo le digo a la organización, mira, estos son los planes que tú tienes que hacer para poder construir lo que tú estás buscando, tu propuesta de valor. Pero además, no solo eso, porque como tengo el valor económico, sé cuánto puedo invertir en esa agenda, y eso es muy potente. Y luego ya lo que todos ustedes saben, mido el feedback, hago la gestión de la experiencia y hago entonces que la compañía se transforme culturalmente. Mira, hoy día en la mañana aquí somos todo el mundo cliente, entonces uno habla del NPS y como que lo empieza como que a mirar más de lejos como un indicador, pero en verdad cambia el negocio. Es una cosa muy chica, pero hoy día en la mañana muy temprano yo estaba en el gimnasio, no sé qué, y me tenía que comprar unos guantes para el gimnasio. Entonces estaba pensando, buscando y se lo comento al profesor, y había un señor al lado y me dice, oye, pero cómprate esto, y me dio la marca. Y le digo, ¿por qué? No, que son súper buenos. Bueno, obviamente me voy a comprar eso. Entonces, ese es el valor de la recomendación. O sea, es un caso mínimo, un 1 a 1, pero si eso lo amplificamos, o sea, si yo hago bien las cosas, a ese señor, ese producto y ese servicio le sirvió, me lo recomendó a mí, que no me conoce, y yo lo voy a comprar. Entonces, de verdad ahí hay un valor económico, no solo es el buen servicio por el buen servicio, ¿ya? Y esto, como decimos, está en un contexto. Entonces, dale nomás, Andrés. Cuando uno dice esto es clave para poder hacer una estrategia de clientes robusta, tenemos un desafío. Esta es una encuesta incluso que hizo DEC. ¿Por qué? Porque, claro, todos los ejecutivos dicen esto hay que hacerlo, es lo relevante, es el principal desafío, pero solamente un 7% de las organizaciones lo utiliza. Y yo me atrevería a decir que incluso un poco menos. ¿Y qué es lo que nos pasa sin esto? Es que si no conocemos el impacto económico, la estrategia de cliente no es suficientemente robusta para que podamos competir con el negocio con recursos de prioridad. Me imagino que todos han escuchado 1000 veces, hay que cortar, nos vamos a ir vamos a afectar al cliente por esto, tenemos que hacerlo, y uno dice, pero es que me va a perjudicar el NPS, pero es que es una realidad del negocio, hay que bajar los costos, entonces tengo que poder hablar en el mismo idioma, y eso es lo que nosotros les vamos a mostrar hoy. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de monetizar el NPS? Y esto acá no los veo, pero miro a cada uno de ustedes, a los
gerentes de cliente o que trabajan en los mundos de experiencia. ¿Cuál es la implicancia real de monetizar el NPS? Bueno, la respuesta es, depende de la madurez de cada compañía. Y acá les voy a contar súper rápido 3 casos reales para que vayamos a ver cómo se hace esto. La madurez CX se mide de un montón de formas. Nosotros lo medimos desde en qué posición estratégica hoy día está el área de clientes dentro de la organización y además en un montón de procesos y herramientas que sí se han desarrollado o no, ¿ya? Pero más o menos ustedes piensen y ubíquense dónde están. Entonces hay empresas de madurez más baja desde el punto de vista de CX, otros medios y otra alta. Entonces, y acá voy a lo que les contaba al principio, porque esto puede ser una causa o una consecuencia. El primer caso es un retail, todos estos casos son ciertos, los vivimos nosotros. El primer caso es un retail. El retail está muy orientado a la venta, al negocio. Entonces nos llamaron la gerente de marketing, todavía este mundo era muy incipiente, estaba todavía en el mundo de comunicación. Entonces, oye, queremos partir un programa de experiencia porque esto es importante, porque todo el mundo sabe que es importante. Ok, fuimos al directorio y nos dijeron, pero ¿por qué voy a invertir acá? ¿Cuánto vale? Bueno, entonces el primer mes o los primeros 2 meses, lo que estuvimos haciendo es encontrando el indicador que nos mostró que un promotor tenía más frecuencia de venta y después lo metimos a un modelo de venta y podemos demostrar a la organización cómo el promotor, y en este caso no era pasivo, el promotor generaba más frecuencia de compra. Eso hizo que el programa se pudiera desarrollar. Y lo que está abajo, que es una carta muy bonita que la manda el gerente general a toda la organización. Ahí Andrés la puede mostrar ahí abajo, porque es de algo, de esto de la monetización, sale una carta a la organización desde el gerente general, decir, oye, vamos a partir con un programa, le vamos a poner recursos. Entonces generó esta como fuente, fuerza para que partiera. Así que muy potente por ahí. Hay otras organizaciones que ya han avanzado, que están en una madurez más media, que ya tienen su área más armada y todo, pero como que no logra calar tan fuerte. Entonces, esta es otra organización, es una empresa importante, consumo masivo, distribuidor, donde al nosotros monetizar, logramos que la cultura cambiara, muy potente. Porque antes nadie lo miraba, era como un NPS al lado. Acá se transformó en un eje. Pusieron meta a todos los ejecutivos, que ustedes pueden decir, no, si eso es obvio, todos lo tienen. Bueno, pero no todas las organizaciones. Pusieron meta a todos los ejecutivos. Cambió la estructura organizativa. O sea, creció mucho esta área porque entendieron la relevancia, porque hacer un buen NPS significaba que tuvieran más pedidos. Entonces, parte de una cosa muy matemática a transformar la cultura, pero de una manera muy robusta. No es como por decir lo que es bonito, porque si yo transformo la cultura, voy a impactar el negocio. Entonces, va incluso más allá del cliente, es con el colaborador. Entonces, acá se produjo esta transformación organizacional, la operación se puso visión cliente. Entonces, antes, porque acá lo que aumentara los pedidos con el NPS. Entonces, antes si había que llegar con el pedido, no, pues se transformó el KPI y el KPI era llegar con el pedido a la hora correcta, con amabilidad. Y eso se empezó a medir en toda la organización. Y esto tuvo un aumento de 20 puntos de NPS y poner en el centro del negocio al cliente. Muy potente el cambio que se produjo. Y hay otras compañías que ya tienen madurez más alta, que ya tienen definida su propuesta de valor, que es un caso de una línea aérea, donde la monetización se utiliza para priorizar inversión. Entonces, esta compañía, nosotros ya habíamos hecho el trabajo, vuelvo al círculo, teníamos el segmento muy bien determinado, teníamos nuestra propuesta de valor, teníamos nuestra agenda. Bueno, ¿cuánto invertimos en esto? Entonces ya, pucha, ¿cuánto le damos? Oye, nuevamente llegamos, monetizamos. Andrés va a referirse a este caso porque es muy interesante. Se los va a contar bien en detalle el cómo se hizo. Pero con ese llegamos al valor de un punto de NPS vale tantos miles de dólares. Y eso hizo entonces que pudiéramos esta agenda poder ejecutarla. Y esto pasó hace varios años y todos los años se va ajustando el número y hoy día la compañía habla desde ahí.
Entonces dice, ya, yo voy a hacer este proyecto, me da 3 puntos en NPS, me da esta plata, entonces me puedes dar esta plata, no sé qué. Entonces se produce una conversación a nivel de negocio, que por supuesto también habilita el cambio cultural, la conexión con el colaborador. Entonces, desde este ámbito, obviamente que esto no es la panacea que va a resolver todo, pero es una herramienta muy, muy potente. Entonces, si vamos a la próxima slide, esto es lo que nosotros queremos que se queden en esta primera parte. La principal implicancia de que tengamos monetización es que las áreas de cada uno de ustedes se van a poner a hablar en lenguaje del negocio. Entonces la estrategia de clientes se transforma en una estrategia de negocio. Y yo cuento siempre esta historia porque yo fui a Kellogg, estaba buscando un curso de estrategia de cliente, entonces miraba como en los mundos de marketing y de repente me doy cuenta que en Kellogg el curso de estrategia de cliente, de organización central de cliente se llama, está en la vertical de liderazgo, porque es una transformación. Y desde ahí nosotros queremos que ustedes se queden con el valor de la monetización, que apura, que apalanca la transformación de la compañía. Hay organizaciones que no tienen, o, por supuesto, capacidad de monetizar, porque, por ejemplo, las eléctricas, nosotros trabajamos con una, eh, la gente no tiene posibilidad de elegir, pero también hay maneras de conectarlo a reputación o a estabilidad del negocio. O sea, se puede poner también de alguna forma el lenguaje de negocio. Y esto es lo que hay detrás, para poder hablar de igual a igual, para que nos asignen recursos y para que finalmente cumplamos nuestro propósito, que es el de todos aquí, de construir mejores experiencias para una mejor sociedad. Dicho eso, Andrés nos va a contar cómo lo hacemos. Así que muchas gracias. Yo voy a poner mute. Ya, hola, ¿cómo están? Agradezco la invitación también, repitiendo un poquito lo que dice Fernanda. Me imagino que están escuchando bien porque ahí cambiamos de micrófono, así que si no me están escuchando, avísenme. Voy a suponer que sí. A ver, yo le voy a contar más bien el cómo, porque la importancia yo creo que la dejó bien establecida Fernanda y me imagino que es un tema que todos los que estamos ahí, los 152 más o menos que veo en el chat, que trabajamos en el tema de experiencia de clientes, es un tema que lo han vivido o lo han conversado al menos recurrentemente, porque luchamos por presupuestos, definimos programas, necesitamos financiar, necesitamos demostrar la importancia que tiene la gestión de experiencia de clientes y las métricas o el valor que tienen las métricas, como el NPS, como la satisfacción, etcétera. El punto es cómo lo hacemos, digamos. Y es algo bien contrasentido, porque en general todo el mundo habla de que no es necesario hacerlo. Está lleno de citas célebres, frases para el bronce que dicen que en realidad el negocio se construye a partir de los clientes. Cuida a tus clientes y el negocio se cuidará solo. No hay negocio sin cliente. El propósito de un cliente finalmente es crear y mantener de un negocio, perdón, es crear y mantener un cliente. O detrás de cualquier negocio exitoso siempre hay un cliente feliz. O sea, como que es obvio que tener clientes contentos, entregarles buenas experiencias es lo que forma un negocio sano. De hecho, está lleno de evidencia por todos lados. Todos hemos ido a varios seminarios en donde se muestran gráficos como este, en donde dice que un cliente satisfecho, promotor, genera 2,x, 3,4, X% más de ingresos para el negocio eh, recurrentemente, etcétera. Tenemos compañías que han hecho investigaciones, ahí está Medallia, Bain, publicaciones en HBR, Forrester. O sea, está lleno de evidencia que dice que un negocio sano parte por un cliente sano, contento y con una buena experiencia. Pero lo que encontramos recurrentemente es que esa conversación no es tan fluida dentro de las empresas. Todos los gráficos que les voy a mostrar y los números son casos reales. Obviamente hemos
cambiado un poquito los números para proteger la confidencialidad. Pero nos encontramos con estos casos a cada rato. Este es un ejemplo de una reunión que tuvimos a mediados del año pasado, en donde estábamos en pleno programa de gestión, feedback, gestión del feedback del cliente en una compañía de retail, en donde veíamos que el NPS, que es la curva roja del gráfico a la izquierda, iba subiendo bien. Ellos estaban trabajando en hartas mejoras operacionales, de servicio, y la tendencia, la media móvil ahí del NPS, iba subiendo súper sanamente, llegando a niveles bastante positivos, de hecho. Sin embargo, los ingresos por cliente, el gráfico a la derecha, estaban bastante planos. Entonces, me acuerdo perfecto de la reunión. El NPS va bien, pero el ingreso por cliente no crece. No siempre, de hecho, las métricas de negocio conversan de esta manera con los clientes, y me acuerdo con el NPS. Me acuerdo de esta reunión. Lo que empieza es la duda sobre, ¿estaremos midiendo bien? ¿Valdrá la pena medir, de hecho, el NPS? ¿Tiene sentido el NPS? Al final quizás quedémonos con algunas variables más operacionales y hacemos ese tracking, porque en el fondo seguir invirtiendo en esto y que siga subiendo la curva no está sirviendo para el negocio. Problema típico también que nos hemos encontrado en casos reales, los clientes que más ingresos generan son los más exigentes, por recurrencia, por intensidad, son heavy user. Y los clientes más exigentes tienden a evaluar peor. Por lo tanto, el NPS va a estar asociado a mayores, el peor NPS va a estar asociado a peores ingresos en ese sentido. Y eso es un caso típico, que lo hemos visto en varias industrias. ¿Qué es lo que pasa en las reuniones? Empezamos a dar excusas malas al final. Decimos cosas como, no, si es el precio. El precio no está evitando monetizar un mejor NPS. O hay un tema de imagen recurrente. El NPS va subiendo, pero por imagen no estamos llevando eso a ventas. O sea, el cliente necesita un poquito de tiempo para, en el largo plazo, ver cómo el NPS o la satisfacción al alza va a ir convirtiéndose en mayores ingresos. O la competencia mejoró, entonces esto es relativo y necesitamos que ganarle a la competencia que también va subiendo su NPS. O sea, en el fondo, echarle un poquito la culpa al empedrado de por qué una mejor gestión de la experiencia, medida NPS, medida en satisfacción, no genera ingresos. Ahora, esto es difícil al final. Lo que nosotros hemos llegado a entender, hemos hecho un montón de estudios, hemos analizado millones de datos asociados a percepciones, operación, niveles de servicio, etcétera, y voy a decir algo obvio, medir o pronosticar el comportamiento de las personas, sobre todo a partir de encuestas, es difícil. Por eso quizás la intuición es que ahí hay una dificultad de cálculo, una dificultad metodológica de por qué no hemos llegado a eso. Incluso vamos pensando en desconfiar un poquito en las herramientas de medición. ¿Estaremos midiendo bien? ¿Las encuestas estarán bien hechas? ¿Deberíamos cambiar de metodología? ¿Migramos al mail? ¿Cambiemos de nuevo al teléfono? Ese tipo de preguntas son recurrentes en las empresas. Y dentro del mundo de experiencia y analytics de clientes, también está la inquietud, y lo que ha ido pasando es que se han ido empezando a desarrollar métricas complementarias al NPS para medir la gestión de experiencia. La tendencia es un poco, o por lo menos lo que vemos nosotros, es a complementar con métricas algo más reales, más duras, entre comillas, los indicadores de percepción. Un ejemplo bien concreto de eso es lo que hoy día le llaman el NPS 3.0 o el EGR, que básicamente significa medir la gestión de experiencia a partir de la lealtad más real. ¿Qué parte del ingreso lo están generando clientes que vuelven? Suponemos que los clientes que vuelven tienen una buena experiencia, por eso volvieron, y nos están generando ingresos a partir de una buena experiencia. Entonces, ese rate, esa tasa, es una manera un poco más concreta, más real de medir esa lealtad del cliente. Eso lo podemos complementar
con la declaración de cliente y vamos a ver que hay correlación entre un NPS y un EGR. Y como eso, hay varias métricas. La capacidad de retener clientes, el ingreso neto proveniente de clientes actuales, NRR o Net Revenue Retention, y etcétera. Más allá de las métricas en particular, lo que estamos viendo es que las empresas o el mundo analítico en torno a inteligencia de cliente está tratando de complementar las métricas de percepción con indicadores más reales para salvar todos estos problemas, de que las métricas de experiencia cuadren con el negocio. Ahora, a nuestro juicio, eso es positivo, es bueno complementar las métricas, pero no nos salva del problema. Hoy día tenemos muchos procesos asociados a métricas de percepción. Esta es la misma encuesta que mencionaba Fernanda hace un ratito. 78% de las empresas hoy día en Chile dice que miran su NPS o tienen implementado un programa de NPS. 52 satisfacción, 16 un CES. Más allá de los números en particular, hoy día dependemos de indicadores de percepción, normalmente capturados a través de encuestas, para nuestra gestión de experiencia. Por lo tanto, el problema sigue ahí. Necesitamos identificar un retorno económico asociado a variables de percepción como el NPS. A ver, vamos entrando un poco menos en la teoría y más en la práctica de cómo nosotros hemos salvado ese problema o cómo sugerimos que el análisis en torno al ROI o la monetización de estas variables de percepción se tiene que enfocar para lograr una medición confiable de cuál es el retorno. Lo primero queríamos compartir 4 aprendizajes. Como les decía, hemos hecho un montón de estudios, analizado millones de datos de clientes, de percepción, de operación, de niveles de servicio. Nos hemos equivocado bastante, hemos sido iterativos, recurrentes, y a partir de ese aprendizaje hemos generado como 4 reglas. Esas 4 reglas son principios que queremos compartir con ustedes hoy día para los que están pensando en cómo hago esto, cómo parto, qué tengo que considerar, qué premisa necesito considerar, valga la redundancia, para partir mi análisis. Lo voy a resumir en esta lámina. Son 4 ideas. Lo primero le vamos a llamar que la operacionalización de la percepción. Se los voy a explicar un poquito más, pero tiene que ver con un poco lo que estábamos conversando recién. Necesitamos complementar o al menos verificar cuál es el correlato real que tienen las métricas de percepción. Cómo las declaraciones de los clientes se condicen efectivamente con niveles de servicio mejores o peores. Segundo, una idea bastante obvia, pero que hay que considerarla y que hay que medirla. No todos los clientes tienen sensibilidad a la experiencia. De repente eso, trabajar con promedios nos confunden los modelos analíticos porque pasa una cosa obvia. Hay personas que reaccionan distinto, algunas más, otras menos. Cómo las personas viven las experiencias es súper distinto. Una misma experiencia puede generar resultados distintos y por ende retornos económicos distintos. Tercero, otra cosa obvia también, cada negocio tiene una manera de monetizar que es distinta. La monetización proviene de cambios en el comportamiento de un cliente que generan retornos, que generan cosas positivas para el negocio y cada negocio es distinto en ese sentido. Cada negocio busca incentivar un comportamiento de cliente distinto. Y cuarto, necesitamos pensar en la idea de umbral mínimo. Eso significa que no siempre la gestión de experiencia va a generar retornos económicos a menos que llegue a cierto nivel. Necesitamos, dependiendo de la industria del negocio, vamos a necesitar mover a la experiencia hasta cierto nivel, hasta cierto umbral, para comenzar a observar retornos económicos. Voy a explicar un poquito más en detalle, no mucho tampoco, más detalle lo podemos conversar en otras instancias, pero más o menos cómo operan estas 4 ideas
para que les pueda servir como aprendizajes para un programa de medición o cálculos de monetización de variables como el NPS. Partamos por lo primero. Como les decía, todos los ejemplos y los números que estamos mostrando son números reales. Les cambiamos obviamente los números, pero las formas, las tendencias son las reales, para proteger un poquito la confidencialidad, pero marcan el punto. Lo primero, necesitamos no quedarnos solamente en la percepción. Eso es un consejo súper sano al final. El- la percepción es útil, mide algo que otros indicadores operacionales no pueden medir, pero necesitamos complementarla. Y la manera más obvia de complementarla es conectarla con la operación, conectarla con los niveles de servicio. Les traigo un ejemplo acá. Una compañía que es una compañía de transporte y que por lo tanto su nivel de servicio está muy asociado a los minutos de atraso en que salen sus servicios, básicamente. Mientras más minutos de atraso, obviamente es un peor servicio. Mientras menos minutos de atraso, un mejor servicio. Si nosotros contamos el porcentaje de promotores que hay en los distintos niveles de atraso, porcentaje de promotores LGI, los minutos de atraso LGX, y cortamos la mediana, ahí hay dos grupos. Estos promotores, son todos promotores en el gráfico, son una especie de promotores clase A o serie A, porque son promotores que declaran recomendación, son promotores, pero además sabemos que vivieron una buena experiencia, porque los minutos de atraso están ahí bajo la mediana. Esos promotores probablemente tengan mayor retorno económico que otros promotores. Estos promotores que están sobre la mediana, son promotores que son promotores igual, declaran que te recomendarían, te marcan 9 y 10 en una encuesta, pero sabemos que vivieron una peor experiencia. En los análisis, después ese grupo de gente va a tener menor retorno económico. Entonces, dividir a los promotores de acuerdo a cómo conectan con una variable operacional es un insight súper relevante para ir construyendo una metodología de monetización. En este caso, este promotor es clase B, que siguen siendo promotores, son valiosos, van a generar algo, pero son un poquito menos valiosos, yo creo, que los otros. Son el 33%, uno de cada tres, o sea, una cifra no menor. Así que, primer consejo, primera clave, conectemos los indicadores de percepción, las declaraciones de recomendación en una encuesta, con los indicadores operacionales que sean relevantes, que midan la calidad del servicio que estamos entregando. Segunda clave, no todas las personas tienen la misma sensibilidad a la experiencia, y eso es relativamente obvio porque pasan cosas con estas cuatro ideas. El servicio no es tan importante para todo el mundo. Hay gente que es más orientada al producto, al precio, a la transacción, a otras variables, y el servicio es un factor, pero un factor menor. Y eso se puede llevar a matemática al final, eso tiene un número. El servicio tiene un factor, un delta, una sensibilidad para cada cliente que es distinta. Lo segundo, las experiencias anteriores influyen en las posteriores. Por ejemplo, si un cliente tiene un historial negativo de malas experiencias con una empresa, en la siguiente experiencia va a reaccionar más, sobre todo si esa experiencia es negativa. Eso lo vemos todo el rato al final. Un cliente muy tostado, ya que le ha pasado de todo, muchas experiencias de mal servicio, responde a encuestas de una manera distinta y reacciona de una manera distinta. Su tolerancia cambia en ese sentido. Lo mismo pasa en positivo. Si un cliente tiene un historial de buenas experiencias de servicio, la reacción que tiene es distinta. Así que la experiencia, la historia anterior de un cliente es importante para entender esa sensibilidad a la experiencia. Las experiencias previas lo mismo, básicamente. Si un cliente, expectativas, perdón, un cliente espera un servicio más premium, esas expectativas van a marcar de una manera distinta cómo evalúan una nueva experiencia. El tipo de cliente, el último punto. Hay algunos clientes que son más intensivos, son clientes profesionales, son early adopters. Esas características de cada cliente marcan una sensibilidad distinta.
Esa sensibilidad es bueno medirla, sin entrar mucho en detalle de cómo las hemos medido, pero es necesario considerarla, porque eso nos va a ayudar a segmentar a los clientes en distintos grupos de sensibilidad. Y esos grupos de sensibilidad nos va a permitir construir modelos de monetización mejor. Por ejemplo, acá tenemos también un caso real, oculto nuevamente, en donde estábamos midiendo una frecuencia de compra después de evaluar el NPS. Que la curva sea más arriba al principio significa que hay más porcentaje de gente con una reacción un poquito menor. Una frecuencia entre 0 y 2 o 1. Eso es lo normal. Cuando la curva está más tirada a la izquierda, significa que la reacción es más lenta, más baja al final, porque hay más porcentaje de clientes reaccionando con frecuencias de compra anual menores. Obviamente, mejores tramos en niveles de servicio, que es lo que está acá, tira las curvas más a la derecha. Eso significa que hay reacciones más altas. Mientras más mejor sea el servicio, la respuesta es mejor. Ahora, lo llamativo no es eso, lo llamativo es que dentro de un mismo nivel de servicio, tramo 3, por ejemplo, la curva roja, la reacción es súper distinta. Va entre 0 y 8 en frecuencias de compra. Eso significa que un cliente con la misma experiencia reaccionó de una manera muy distinta. Algunos con una compra, otros con 8 compras. En el mismo nivel de servicio. Lo que nos dice es que matemáticamente se puede modelar la sensibilidad y eso va a ser muy importante porque necesitamos segmentar. Después les voy a contar un poquito más un ejemplo concreto de eso, pero segmentar por sensibilidad es clave para construir un modelo de monetización. Tercera clave, eh, cada negocio es distinto, cada negocio monetiza de forma distinta. Si los ponemos en un orden, ordenamos las industrias, los negocios en un eje más o menos tradicional, desde las industrias transaccionales a las industrias de contrato o de suscripción, en donde pensamos que tenemos el cliente más cautivo, obviamente que el comportamiento que va a generar monetización es distinto. En las industrias más transaccionales, en general, vamos a hablar más de frecuencias de compra ex post. Hay una buena experiencia, nos compraron, nos viajaron, nos visitaron, nos pidieron un crédito, etcétera. Hubo una buena experiencia, evalúo esa experiencia, eso es lo que dice este gráfico, y la frecuencia de compra media proyectada va a ser creciente a medida que la experiencia sea mejor. Lo que está graficado ahí es el NPS, un poquito enmascarado. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay una relación bastante lineal en este ejemplo. Mientras más NPS, la frecuencia de compra después va a ser mayor. Eso es transaccional. Pero, ¿qué pasa cuando las empresas son un poquito distintas y monetizan de una manera, sus modelos de negocio son distintos? Por ejemplo, en el caso intermedio, esta es una empresa que ya no es transaccional, pero un poquito sí, es un híbrido. Tiene clientes recurrentes con algún tipo de contrato, pero cada cliente decide cuánto comprar semana a semana. Esto podría ser una empresa de distribución, una empresa de retail, o una empresa en el fondo de ese tipo, y en donde lo que vamos viendo es que esa frecuencia de compra semanal tiene una tendencia de crecimiento distinto en promotores que en detractores. Eso es lo que dice la curva. Al principio del año, los promotores compraban a este nivel, compras por semana, pedidos por semana, y a final de año, los clientes promotores aumentaron en aprox un 10% su cantidad de pedidos semanales por cliente. Los detractores, al contrario, la disminuyeron. Entonces, esta industria, que ya no es tan transaccional, sino que tiene el cliente un poquito más cautivo, pero depende de las decisiones semana a semana, mes a mes de cada cliente, lo que vamos a ir midiendo es un comportamiento distinto. No es tanto que el cliente vuelva, la frecuencia, sino que esa intensidad de compra. Puede ser profundidad de portafolio, cuántos productos nos compran, nos compraron las innovaciones o no nos compraron las innovaciones, etcétera. Hay varias métricas o comportamientos que vamos a perseguir ahí. Y finalmente, las industrias o los negocios más asociados a un contrato, lo que vamos a ir persiguiendo tiene que ver con que el cliente se quede. Esa es la métrica o el comportamiento más obvio, más a la mano para ir midiendo cómo vamos a monetizar, perdón.
que un cliente se queda, aumenta el valor del cliente exponencialmente, si lo llevamos a valor presente. Por lo tanto, los meses de permanencia es un comportamiento que queremos, que el cliente no se vaya, que no haga churn. Cuarta y última clave, y después les voy a contar cómo esto se convierte en una metodología, y ahí es una recomendación de cómo operar en calcular un modelo de monetización de la experiencia. Cuarta clave, es algo que también nos ha ayudado mucho en nuestra experiencia de consultoría en temas de clientes desde hace un buen tiempo. Normalmente la gente que trabaja en los mundos de clientes o experiencia tiende a mirarse el ombligo un poco. Vemos nuestros indicadores, nuestros NPS, nuestros procesos de servicio y con eso tenemos ya una agenda completa. Entonces, nos cuesta un poco salir a mirar qué está haciendo el otro en términos de experiencia. Y para un modelo de monetización eso es súper importante porque nos entrega un concepto que es clave, que es el de que necesitamos, para lograr un retorno, necesitamos mejorar la experiencia con cierto nivel, llegar a cierto umbral. Si no llegamos a ese umbral, no vamos a mejorar o no vamos a obtener un retorno realmente. Y eso depende mucho del tipo de industria y de los NPS o los niveles de percepción de clientes de la industria. Un ejemplo. En industrias en donde el NPS de la industria se ve más como eso, o sea, estamos más cargados los detractores, llamémosle industrias higiénicas, en donde la industria está resolviendo necesidades básicas todavía, tenemos quiebre todavía, lo que vamos a encontrar es que necesitamos mejorar muy poquito para encontrar un retorno económico. ¿Por qué? Porque la industria tiene bajas expectativas, básicamente. El cliente tiene bajas expectativas y en el competidor no va a encontrar mejores soluciones. Entonces, si mejoramos nuestra experiencia algo, poquito, un delta poquito, vamos a encontrar un retorno. En industrias más normales, vamos a encontrar que necesitamos un poquito más. Eso significa que si hacemos proyectos chicos que mejoren en algo, no vamos a encontrar necesariamente retornos económicos. ¿Y para qué decir en industrias en donde los niveles de NPS de la industria son mejores, en donde tenemos ya más promotores? Ahí lo que necesitamos es mejoras muy significativas en la experiencia para encontrar un retorno económico. Si no, no vamos a encontrar. Entonces, eso hay que mirar mucho la industria antes de entender por qué no estamos generando retornos económicos o por qué sí estamos generando retornos económicos. No sé cómo vamos a la hora, pero 6 minutos. Ya. ¿Cómo convertimos estas 4 claves, estas 4 ideas generales que están construidas a partir de aprendizajes reales, pero generales al fin? ¿Cómo las convertimos en un método, en una metodología que nos ayuda a operar un modelo de monetización? Y nuestra recomendación es esta, básicamente. Podemos ordenar una metodología considerando estas 4 ideas en función de que si hacemos estas 5 cosas, vamos a llegar a una medición relativamente confiable. Lo que primero que llama la atención es que nos ponemos a monetizar recién en el paso 4, y eso es súper importante. Si partimos al tiro tratando de encontrar como comportamientos, ingresos por promotores, detractores, en general vamos a encontrar modelos que no son suficientemente confiables. Entonces, primero, tenemos que preocuparnos de nuestras métricas de percepción. Tenemos que mirar nuestras encuestas, tenemos que revisar si están bien hechas, tenemos que hacer análisis estadísticos de fiabilidad, confiabilidad, errores, etc. Preocuparnos mucho también de los errores no muestrales de nuestras encuestas de medición. Dado eso, vamos a decir ya qué métrica vamos a ocupar y con eso podemos clasificar a los clientes de acuerdo a su experiencia, promotores, detractores, satisfechos, insatisfechos, etc. Lo primero es eso, es básico, pero hay que mirar bien con los datos que estamos trabajando. Hacer lo que les comentaba al principio, conectar esos indicadores de percepción con los indicadores operacionales para entender si efectivamente conversan. Si tenemos indicadores de percepción que están muy alejados de lo que dice la operación, ahí hay un riesgo, hay algo que está pasando que hay que preguntarse.
Así que no es trivial. Y los que estamos en el mundo de Data Analytics sabemos que al final esta parte, la construcción de buenos datos, el 80% de la pega y el 80% de la probabilidad de éxito de un análisis. Segundo, segmentar, entrar en el mundo de la sensibilidad, dividir a los clientes de acuerdo a la sensibilidad de la experiencia, poner un poquito al lado a los clientes que tienen menos sensibilidad, considerar con harta atención los clientes con harta sensibilidad. De ahí nos vamos al paso 3, que es medir el impacto. Eso significa identificar el comportamiento que vamos a buscar que se mueva en función de mejoras en la experiencia, de acuerdo al negocio, de acuerdo a la industria, como lo dijimos. Cuarto, ahí vamos a monetizar. Ahí vamos a encontrar cómo cambios de comportamiento están asociados a cambios de variables financieras que están relacionados a estos comportamientos que la gente mueva. Les voy a contar un ejemplo en la siguiente lámina para clarificar un poquito eso. Y quinto, pero no menos importante, es verificar los modelos. Una vez que hacemos una predicción, que decimos, por ejemplo, que el punto de NPS vale tanto, necesitamos chequear si esa predicción está bien hecha. Y para eso hay técnicas estadísticas para hacer el control. Grupos de control, análisis por cohortes, verificar qué es lo que pasó un tiempo después, etcétera, etcétera. Eso me lleva a decir algo que es súper importante. El valor económico de la experiencia no es un dato, es una variable. Cambia en el tiempo. De hecho, en el siguiente ejemplo les voy a decir, les voy a mostrar que en algunos análisis que hemos hecho, hemos encontrado que ese número cambia un montón. Y eso va cambiando en función de el contexto de mercado, el contexto competitivo, etcétera. Así que súper relevante. A ver, este es un caso real. Hace 5 años hicimos un análisis en ese sentido. Ordenamos la metodología de lo que hicimos como modelo de monetización en el mismo sentido de la lámina anterior. Lo primero que hicimos básicamente es dedicarnos mucho a revisar la información. Teníamos aproximadamente 100.000 encuestas de NPS recopiladas en 2 años. Funciona también con menos encuestas. Pero teníamos harta información. Limpiamos, procesamos, conectamos con métricas operacionales, al final nos quedamos con la mitad de la muestra, básicamente, 50.000 clientes que teníamos con feedback en 1 año y medio aproximadamente. Con esa información hicimos una segmentación por sensibilidad, encontramos 3 clústeres de clientes, clientes con baja sensibilidad, clientes con media sensibilidad. En esta industria no había clientes con alta sensibilidad. La sensibilidad baja está asociada a clientes inelásticos, como, no sé, porque compran por precio, porque la frecuencia es demasiado baja, no necesitan el servicio recurrentemente, o porque tienen contratos corporativos que hacen que van a comprar sí o sí. Así que la sensibilidad de la experiencia era baja. Con estos 3 clústeres de sensibilidad fuimos a medir un comportamiento asociado a este negocio y a esta industria, que tenía que ver con la frecuencia de compra. Después de la evaluación, había una encuesta NPS, había una respuesta, medíamos la frecuencia después, procesábamos un poquito esa información, la comparábamos con la frecuencia de compra anterior, con eso llegábamos a una tasa natural por clúster de sensibilidad. Y ahí lo que encontramos en simple es que los promotores, en promedio de los clústeres, tenían un 25% más de frecuencia de compra que el resto de los clientes. Ahí interesante, los promotores eran los que tenían más frecuencia, los pasivos y los detractores tenían el mismo aumento de frecuencia de compra. Ahí recién nos pusimos a monetizar, llevamos a valor presente este cambio de comportamiento de acuerdo a algunos supuestos de negocio y con eso encontramos que un punto NPS nos entregaba a valor presente XXX dólares, miles de dólares al año. Y eso lo podemos llevar a otros negocios, a otros mercados, etcétera. Y al final el monto era súper significativo y nos ayudó un montón a generar no solo convencimiento de la organización, sino que a montar un programa de experiencia con presupuesto, con retorno, un business case súper claro. Sabíamos cuánto podíamos gastar y cuánto estábamos
cuánto no podíamos gastar. Eh, en el fondo, definir una estrategia bastante más robusta. Hicimos el proceso de verificación al final y efectivamente los números van cambiando, eso es súper relevante, el impacto económico va variando, cambia en función del cambio en el mercado, cambian los competidores, si cambian las, no sé, las condiciones de precio, si entra un competidor distinto, la reacción a la experiencia es distinta. En el fondo empieza a pasar lo que pasa con cualquier estrategia de negocio. Se convierte en una estrategia racional, asociada a números, con retorno, que va viviendo los vaivienes del mercado. Perdón, ahí me apuré un poquito para terminar en hora, pero este caso es real, los números están un poquito cambiados, pero lo que nos ayuda es a demostrar que la metodología, si uno la hace sistemáticamente, ordenada, te puede llevar a números concretos y para esta empresa en particular, no sé si habrá alguien ahí que se haya sentido aludido dentro de los que están mirando, pero para esta empresa particular nos ayuda a que todavía el programa de experiencia sea relevante y tenga sustentabilidad. Así que una súper buena cosa. A ver, termino con 4 aprendizajes solo para dejar algunas ideas para que se lleven un poquito. Entiendo que ahí podemos hacer algunas preguntas o si nos queda tiempo, conversar un poco. Primero, mm, no deberíamos pensar nunca en una estrategia de clientes sin un indicador económico, sino es una eh, estrategia frágil que no va a sobrevivir, perdón, a las necesidades cambiantes de los negocios. El nivel de madurez de la compañía, el nivel de madurez en CX es súper relevante para determinar para qué voy a ocupar esa monetización, ese indicador económico. Hay que considerar ciertas premisas. eh, las podemos resumir en los 4 conceptos que les compartimos hoy día: la operacionalización, la sensibilidad, la particularidad de cada negocio y el umbral necesario para mover un retorno económico. Y tercero, esto es un músculo. Monetizar la experiencia no es un cálculo puntual, es algo que tenemos que aprender a hacer y ir haciéndolo con el tiempo, porque va cambiando. Cambia en función de las condiciones de mercado. Entonces no me puedo quedar con el número que calculé hace 5 años porque no va a ser un número confiable. Y eso es normal en cualquier estrategia. Bien, eso es lo que queríamos compartir hoy día con ustedes. Ojalá que sean ideas que les sirvan, que les ayuden a probablemente avanzar en este tema, que probablemente sea un tema que siempre o que todos hayan estado discutiendo. Ahí, no sé, Oye, y Marisa. ahí un solo Sí. comentario para cerrar, que Ujú, Andrés lo deja entrever, pero la potencia de esto es que conecta con el negocio y conecta con la operación. Entonces, es, queda demasiado robusto la estrategia de experiencia. O sea, no queda como algo que es qué bonito un protocolo o un estándar para saludar. Estoy conectando con la operación del negocio, con el corazón y con lo que me genera el flujo. Entonces, eso es muy interesante de esta metodología, su impacto estratégico para ustedes como áreas de cliente. perfecto, muchas gracias, Fernanda, Andrés. Hay mucha audiencia hoy día porque esto genera mucho interés, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un par de minutos para responder algunas preguntas. Voy a leer algunas acá que veo en el chat. La idea también es que la pueden escribir en el Q&A. En el chat, Alberto Pinto dice, para medir monetización, me imagino, ¿qué temporalidad es recomendable mirar? Estos proyectos que ustedes han realizado, ¿lo hacen a largo plazo, mediano? ¿En cuánto tiempo puedes ya entender resultados si es que una empresa te pide, bueno, ¿hay retorno en este indicador? ¿Es a 3 meses, 6 meses, un año? ¿Qué implica este trabajo? Sí. A ver, 2 cosas. Primero, como en en el mundo de Data Analytics, mientras más información, mejor. Eso genera mejores modelos, mejores predicciones. Ahora, lo que nosotros hemos encontrado es que con menos información también se puede. Es mejor tener algo menos preciso que no tener nada, definitivamente. Y Ujú, respecto a la temporalidad,
lo que nosotros tratamos de impulsar es que la experiencia de clientes tenga retornos en el corto plazo. No solo hay que medir y pensar que esto en el largo, en el futuro, nos va a generar impactos. Así que lo que hemos visto es que se pueden calcular retornos cortos, semana a semana, mes a mes, dependiendo de la cantidad de información que tengamos y de la dinámica de cada negocio. Así que hay que pensar sobre todo en el corto plazo. En el largo plazo, como que eso está más o menos demostrado que es bueno tener una experiencia de cliente. Perfecto, gracias Andrés. Otra pregunta que hace Manuel Rivero en el chat, bueno, él habla acá sobre generar un área de experiencia en una fundación social. ¿Cómo podemos medir eso? En el foco de una fundación que es la captación de donantes, en que hay que ¿Mm? motivar a personas naturales, empresas y otros a que donen y monetizar eso. ¿Cómo crear esa relación donante versus experiencia donante? Pregunta él. No, esa es una súper buena pregunta y nos preguntan harto eso también en empresas, organizaciones que no todo objetivo es retorno económico, digamos, fundaciones, empresas reguladas, o sea, cajas de compensación, etcétera, en donde el objetivo no es un retorno económico tan claro en ese sentido. Lo que nosotros pensamos es que esta metodología se puede ocupar para calcular retornos que no necesariamente sean financieros solamente, sino que objetivos numéricos que la empresa tenga. Lo que sí el requisito es que definamos nuestros objetivos en funciones, en métricas al final. Si nuestro objetivo es más estratégico, no sé, niveles de reputación, fragilidad, eh, sustentabilidad del negocio, un punto súper importante al final. Hay veces en que las estrategias de experiencia o tener a clientes felices nos ayudan a mantener a un cliente, a un negocio sustentable, a una organización sustentable, que no sea susceptible de cambios regulatorios o reclamos, demandas, pérdidas de reputación. Si todo eso lo llevamos a un objetivo, podemos ocupar estas metodologías para calcular cuál es el retorno en esos términos. No solamente hay que pensar retorno como retorno económico, que es lo más evidente, Mm. sino como retornos estratégicos también que se pueden de alguna manera calcular. Oye, y eso es así porque hemos tenido programas en industrias que son reguladas y el sustento viene por que un cliente tranquilo te mantiene una industria. Entonces hay que ver cómo le pongo un objetivo a eso que efectivamente no necesariamente es monetización. Nosotros hemos visto hoy día que los clientes pueden destruir una industria. Hemos visto los problemas que ha habido en la FP, los cuestionamientos de la ISAPRE. Entonces, es importante para todas las industrias poder linkear, y esto es un aprendizaje muy importante, poder linkear el NPS a alguna variable de negocio que no necesariamente es monetizada, pero la variable de negocio estabilidad también la hemos encontrado porque eso permite darle al negocio viabilidad a largo plazo, sobre todo negocios, por ejemplo, que tienen fondos de inversión extranjeros. Nos tocó uno con un canadiense. Entonces, nos pedían de alguna manera encontrar este número para poder garantizar que iba a haber sustentabilidad y ellos pudieran invertir. Entonces, fíjense cómo la estrategia de clientes se conecta hasta con el fondo de inversión para dar sustentabilidad al negocio. A eso es lo que tenemos que aspirar todos como gerentes de clientes, a esa conversación, a ir al directorio a hablar de igual a igual. Y eso lo podemos lograr con las herramientas que hoy existen. Bueno, perfecto. Chicos, hay muchas preguntas, no sé por cuál discriminar porque todas son muy buenas, pero lo cierto es que estamos en hora. Entonces, podemos tomar, por supuesto, todas estas consultas y traspasarlas al equipo de MTU. Aquí veo a personas como Paula Stay, César Vázquez, Cristian Besa, Ignacio González, Leonardo Oliva, Pablo Figueroa, Marcela Cerdas, Marcel Bernal, Oye, pero que tienen una pregunta de mucho interés cada uno. Entonces, para que no dejemos esto rápidamente o dejemos una respuesta a medias, les vamos a entregar a ellos estas consultas a ustedes al grupo MTU para que las puedan responder entonces a cada uno de los que necesiten esas consultas, ¿verdad? Esas respuestas.
Por ahora vamos a dejarlo hasta acá para ser fiel en la puntualidad que caracteriza a los webinars de TEC. Sabíamos que podíamos generar muchas consultas, veo muchos agradecimientos también en el chat, así que esa es la idea, que esto sea algo de valor, algo nuevo, novedoso, una nueva forma de ver este indicador que tantas veces se habla, pero que a veces cuesta gestionarlo y, como dicen ustedes, monetizarlos o mirar el retorno de este número, ¿no? Dependiendo de la categoría en que estemos hablando. Así que bueno, por mi parte, agradezco absolutamente a el equipo de MTU en mostrarnos el cómo lo hacen, la experiencia que ya han adquirido en las distintas industrias y por supuesto agradecemos a la audiencia por acompañarnos hoy día. Vamos a seguir con el tema de NPS. En DEC seguimos hablando, por supuesto, de los temas relevantes y este es uno más de los que también hemos abordado, así que no faltarán oportunidades en que podamos seguir profundizando en esta temática, con mucho más tiempo y también muchos más datos o business case, ¿no? Así que gracias audiencia, público y muchas gracias Fernanda y Andrés por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Y oye, ahí están nuestros correos, estamos en el chat, estamos disponibles para todas las dudas y construir una mejor sociedad a través de la experiencia. Así que para eso estamos. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Buen Adiós. Gracias. día. Chao.